colegas, queridos estudiantes, quisiera comenzar reconociendo la presencia acá del doctor Bernardo Méndez, vicerrector administrativo de esta universidad, del doctor Carlos Walter, director del CENTES, Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central, mi querido profesor Héctor Malae Mata, los bachilleres Grafe, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Simón Bolívar, creo que está por aquí el bachiller Teixeira, secretario general del Centro de Estudiantes de Economía. De verdad que este evento, y gracias Víctor por la preparación conjuntamente con el profesor Luis Montán, del Foro Interuniversitario, el profesor Pablo Peñaranda, el profesor Chema Cadenas, José María Cadenas, que pusieron todo su empeño en la realización de este evento. Como dijo Víctor, yo adopté la posición, yo tenía dos posiciones, o dos opciones, o quedarme como un opinador de los asuntos nacionales de la comunidad de mi casa, de la oficina, donde trabajo, recibiendo llamadas a diario, opinando, tal vez sin que esas opiniones fueran a cambiar o modificar o incidir sobre el acontecer nacional, o lanzarme a este duro batallar que me ha traído todo un conjunto de buenas vibras, pero también de muchos sacrificios. Y opté por lo segundo. Y opté por lo segundo, que es un circuito que no es Chacao, que no es Baruta, que están ganados entrando, sino un circuito difícil, duro, donde hemos perdido todas las elecciones que se han realizado allí, pero esta la vamos a ganar. Y aquí hay gente de este circuito. Aquí está el amigo Henry Williams, es el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática de Santa Rosalía, que han hecho un esfuerzo extraordinario, y tengo que rendirle tributo por esa fuerza de estar todos los días dirigiendo la campaña allá en Santa Rosalía. Y decía que es un circuito difícil, pero también es un amor no correspondido, porque ese circuito que le ha dado todo, le dio todo al gobierno, hoy está abandonado, hoy está marginado, hoy está en un estado lamentable, y esa es la razón del descontento de la gente. Por allí pasó Jorge Rodríguez, por allí pasó Nelson Merente, por allí pasó García Carneiro, por allí pasó Juan Barreto, y por allí pasó Nicolás Maduro. Y ha sido una historia de inconsecuencia de esos ciudadanos con ese circuito. Y quiero decirles que además que estas elecciones se están dando en un contexto muy especial y muy particular, porque no es cualquiera la crisis que vive Venezuela. Más allá de la crisis económica, que la es principalmente la crisis de un modelo económico que colapsó, que no da para más y que tiene que ser sustituido, y yo, desde ese Congreso, de ese Parlamento, voy a contribuir a la sustitución de ese modelo económico por un modelo progresista, por un modelo de inclusión social y por un modelo que le abra oportunidades a los venezolanos. Nosotros somos hijos, somos representantes de la inclusión y de la igualdad, y esa bandera jamás la podemos renunciar a ella. Esa ha sido nuestra razón de ser toda la vida. Queremos una sociedad de hombres iguales en oportunidades, tal como lo expresamos en ese documento que publicó la Asociación de Profesores. Y este gobierno utilizó a los pobres como etiqueta, como rótulo para hacer propaganda. Bienvenido, doctor Mario Belmonte, secretario de la Universidad Central y amigo mío. Utilizó a los pobres, no para redimir a los pobres, sino para hacer propaganda con ellos, llenarse la boca hablando de los pobres. Y en 1998, cuando Chávez llegó a la presidencia, la pobreza estaba en 45%, y cuando se fue estaba en 32%. Pero en estos 2 años, según ese extraordinario estudio que hicieron las universidades centrales, Católica y Simón Bolívar, dada la ausencia de estadísticas oficiales, porque están escondiendo los datos, la pobreza alcanzó en el año 2014 el 48%. Señores, ¿qué se hizo en este país, este océano de dólares que entró a Venezuela? Nosotros estamos recorriendo, metiéndonos adentro, en el valle, en Cote, Santa Rosalía, en los barrios adentro,
Y a mí lo que yo salgo de ahí es con ganas, no sé, pero de seguir luchando, porque es que no puedo ver el estado de marginación y de abandono que es ese pueblo. Que parece que no ha llegado el petróleo allí todavía. Y lo hablaba con Darío, que fue concejal, que está aquí, y estos días nos acompañó un recorrido en Santa Rosalía. ¿Qué se hizo, Dios mío? Esta cantidad enorme de dinero cuando tú ves el valle hundido en basura, cuando tú ves a coches oscuros, cuando tú ves a Santa Rosalía abandonado, aguas negras, falta de electricidad. ¿Qué se hizo la plata en este país? Y eso es una cuenta pendiente que nosotros tenemos que saldar en algún momento. Y le decía que me fui a un circuito difícil. Cuando me hicieron el planteamiento para ser candidato a este circuito, me mostraron los números, me dijeron que ese circuito lo perdimos en las elecciones del 2010 por 5,2 puntos porcentuales, y el general Rivero, que se lanzó por su cuenta, obtuvo una votación de 2,3. Es decir, que el circuito está peleado, está con posibilidades serias de ganar, y por eso acepté ese compromiso, porque no pedí y no tenía aspiraciones de candidaturales. Me presentó Jorge Millán, jefe del Partido Primero Justicia en Caracas, a hacerme esa propuesta, y luego apoyado por todos los partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática y mis amigos que están en todos lados. Y así fuimos a ese circuito, a recorrerlo, a hablar con la gente, con una idea, cambio. Está instalada en la noción, en el imaginario de ese circuito y de Venezuela, la idea de que tiene que producirse un cambio, pero no cualquier cambio, un cambio para avanzar, jamás para retroceder, un cambio progresivo y jamás regresivo. Esa es la naturaleza de esta propuesta que nosotros estamos encarnando hoy. Y lo he dicho, he hecho de esta campaña una campaña pedagógica, porque le estamos transmitiendo a ese pueblo las funciones de un parlamento, que son dos. La primera de ellas es la función de controlar el gobierno. Jamás será un gobierno democrático aquel en cuyas manos estén los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo. Será cualquier cosa, pero jamás un régimen democrático. Y la segunda función es la función de legislación, de elaborar leyes en función de los electores que te llevaron a esa asamblea o a ese parlamento, y también representando el interés nacional. Y relativo al tema de la pobreza, que es lo que hoy más me preocupa a mí, le decía que el 48% del año 2014 se declaró pobre de ingresos en Venezuela. Y este año, según proyecciones de la Universidad Simón Bolívar, en su departamento de estadística, la pobreza va a llegar a la cifra del 55%. ¿Ustedes se imaginan eso? Que de cada 100 hogares, 55 estén bajo el nivel de pobreza, y de los cuales 25% son pobreza crítica, casi 7 millones de venezolanos. Este país no es viable en esta situación, y lo estamos viendo todos los días. Lo estamos viendo en una expresión la más evidente de todas: el estado de violencia que vive este país, en manos del AMPA está Venezuela hoy, en manos del AMPA de Cuello Blanco y en manos de la delincuencia organizada. Y eso es un reto que tenemos que cumplir. Pero yo solamente no he criticado al gobierno, también hemos hecho propuestas aquí en esta misma sala. El año pasado lanzamos un conjunto de propuestas que están publicadas en un folleto. Se llama Bases para un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela, en lo económico, en lo político, en lo petrolero. Están ahí plasmadas. Y en esta campaña hemos avanzado 4 proyectos de ley, esbozados al menos ellos, y otros que están en proceso, porque tengo la convicción de que hay que ir con propuestas. La crítica es importante, pero más o tan importante como la crítica son las propuestas. Y la primera ley que hemos avanzado es la ley de protección al salario, a la pensión y a la jubilación. Señores, aquí lo que está ocurriendo es un deterioro creciente de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores venezolanos. Hay 13 millones de trabajadores activos y 4 millones de trabajadores jubilados y pensionados. Se llaman también trabajadores pasivos. De esos trabajadores activos, de los 13 millones y tantos, prácticamente el 40% gana hasta un salario mínimo. Con un cuadro inflacionario como el que tenemos hoy, una inflación de más del 120% este año, 2015,
Tú no le puedes pedir a un trabajador que se quede con los brazos cruzados, que le con un aumento de salario equivalente al 30 o 40%, porque lo estás condenando a la pobreza. Yo sé los efectos yo conozco bien los efectos que puede traer la escala o la escalación de aumentos salariales, aumento de precios, aumento de salario y vuelve a aumentar los precios. Pero si el gobierno no puede bajar la inflación, si no la puede bajar por irresponsabilidad monetaria y fiscal, van a tener que dar aumentos salariales que dignifiquen por lo menos al trabajador y le garanticen el acceso a la cesta básica. La segunda ley que hemos esbozado es la ley de estímulo a la producción nacional. De cada 70 kilos de alimentos que consumen los venezolanos, 70 son de origen importado o elaborados con insumos importados. Este país era exportador de arroz, ahora es importador de arroz. Exportador de café, importador de café. Autosuficiente en leche y carne, importador de leche y carne. En oleaginosas la dependencia es de casi 95%. Esos aceites que ustedes ven, que dice hecho en Venezuela, eso no es hecho en Venezuela, eso es envasado en Venezuela, que es diferente. Porque aquí hubo un plan de destruir a la empresa nacional, porque pensando que destruyendo la empresa nacional destruían lo que llaman la burguesía nacional. Y ahora no tenemos ni burguesía ni empresa, porque tenemos desabastecimiento. Plan para aumentar la producción nacional con insumos nacionales, con trabajadores venezolanos, con empresas venezolanas, para que ese trabajador, ahora laborando en una empresa, tenga un ingreso para comprar productos hechos en Venezuela y eso genera un efecto de encadenamiento positivo sobre la actividad económica. La tercera ley que estamos llevando es la ley de repatriación de los capitales que los corruptos se llevaron. Porque aquí tenemos que dar una lección de moral y de higienizar este país administrativamente. Yo lo he dicho en el Valle de Coche y en Santa Rosalía, cada dólar, cada euro, cada bolívar que se roba es un bolívar, un euro y un dólar menos para la salud, para la educación, para la seguridad y para la vivienda. Ahí está el efecto social de la corrupción. Descubrieron en Andorra unas cuentas multimillonarias. No han hecho una sola investigación. En el Brasil, en las elecciones pasadas, que llegó a Dilma Rousseff a la presidencia, se descubrió que Petrobras puso a disposición del Banco de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores, 4.000 millones de dólares para la campaña. Parte de ellos se quedaron en el exterior. Y se supo, y se investigó, y Brasil está hoy apoyándose en sus leyes y en los tratados internacionales para recuperar esos capitales. Nosotros vamos por lo mismo, basado en dos tratados. El primer tratado que suscribió Venezuela es el tratado contra el blanqueo de capitales y el segundo contra la corrupción de las Naciones Unidas. Empoderado a la Fiscalía, empoderado a la Procuraduría y con un Congreso vigilante y activo, vamos tras esos corruptos a traer esa plata para Venezuela para poner al servicio del pueblo venezolano. Y la cuarta ley es la más sencilla de todas, con un solo artículo. Un solo artículo. Es la ley de la titularización de la propiedad de los adjudicatarios de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque jamás será libre el hombre que no tenga propiedad. Jamás será libre. Como tampoco será libre aquel pueblo que tenga que pedirle permiso a un gobierno para comer o para comprar una medicina. No será libre nunca. Será libre nominalmente, pero no efectivamente. Ese artículo uno y único está esbozado de la siguiente manera. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, los adjudicatarios de los apartamentos y casas de la misión Vivienda Venezuela serán sus propietarios, para que se quite ese oprobioso ejemplo que se está dando ahorita de que el gobierno utiliza a estos ciudadanos que son necesitados como instrumento de propaganda política y chantajeados para que vayan a marchas, mítines y se inscriban en un partido político. Ni en el nuestro ni en el de ellos, en ninguno. Que tengan libertad para decidir en qué partido, qué compran, dónde viven, qué hacen y qué dejan de hacer. Libertad para el individuo. Ley de propiedad de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque yo creo en la libertad del hombre. Yo no creo que el hombre sea, jamás debe ser un esclavo del Estado, ni de este ni de ninguno. Propiedad para los adjudicatarios que hoy están en la gran misión Vivienda Venezuela. Esto nos permite conectar con un sector que ellos pusieron a que nos odiara, porque siempre fueron de la conseja de que nosotros íbamos a llegar a quitar las viviendas, que los tratábamos como los pates de suelo. No, son ciudadanos iguales que nosotros, víctimas del sistema y víctimas de la pobreza. Reivindicación social para esa gente. Estos días estábamos en un evento de la Federación Venezolana de Maestros y salió el tema de la educación. Y Víctor Márquez explicó aquí que aquí había, yo recuerdo cuando estudiaba, que habían diputados
que eran de la universidad. Y uno podía, en los momentos de crisis de la universidad, conversar con ellos, hablar con ellos, sobre todo en aquel momento donde el presupuesto se hacía estrecho y había que tener una voz en el Parlamento para que se aprobaran los créditos universitarios. Esto se acabó con esta gente, porque pareciera que los espacios de diálogo se han cerrado. Ahora van a haber diputados con los cuales se va a poder conversar y se va a poder tratar esos asuntos universitarios. Y creo que esta disputa que hay por los salarios, por los sueldos, pasa necesariamente por redefinir el problema del financiamiento de las universidades. El sistema actual no es viable. Hay que ir a una ley de financiamiento de la educación venezolana que defina con claridad las fuentes de financiamiento de esa universidad. Y si habrá que colocar algún tipo de impuesto especial, pues habrá que colocarlo, porque si no estas universidades van a morir de inanición, como están muriendo actualmente. Caído el precio petrolero, disminuido la renta fiscal de Venezuela, hay que arbitrar recursos de cualquier otra forma, porque si no estas universidades están condenadas a languidecer, como lo están haciendo actualmente. Ley de financiamiento de la educación, como hay en todas partes, una ley especial que cree las fuentes e identifique las fuentes de financiamiento para las universidades y para el sistema educativo, porque esa es la mejor inversión que puede hacer. Los impuestos son impuestos y tienen razón de ser si se revierten a la ciudad, al ciudadano que lo paga. Y la mejor manera de tener un impuesto es que ese impuesto reproduzca en riqueza humana y en riqueza material, que es la educación. Entonces vamos a pensar en este proyecto de ley para quitarnos este yugo de todos los años, el problema de las normas de homologación, que no hay plata, que sin plata, que hay que perder el crédito adicional, y este conflicto, esta conflictividad permanente. Para ganar estas elecciones tenemos que primero saldar una cuenta pendiente que tenemos por ahí. La cuenta con los abstencionistas, con los predicadores de la abstención, los que tienen una incomprensión con este esfuerzo tan grande que está haciendo mucha gente, que desde que amanece el día hasta que el sol, hasta que apaguen los televisores, estamos en la calle, estamos buscando, estamos lidiando, convenciendo a la gente, llegándole al indeciso, llegándole al que todavía no tiene claridad sobre los problemas del país, y lo que estamos recibiendo es un cañón todos los días de que no hay que votar, de que las máquinas hacen trampa, de que ya está listo los resultados. Todo es mentira, todo es mentira. ¿Por qué no le robaron las elecciones a Carlos Karim y ganó en Buenalí, en Petare? ¿Por qué no le robaron las elecciones a Alfredo Ramos en Barquisimeto? Caso que conozco bien porque trabajé en esa campaña, lo ayudé en esa campaña. ¿Por qué no le robaron las elecciones a Ledesma aquí en Caracas y ganó Ledesma? Tenemos que fortalecer los testigos electorales, los votos, defender la voluntad del pueblo expresada en un voto, en una papeleta. Las máquinas no hacen la trampa. La trampa te la hacen si no tienes los testigos en la mesa. Ahí es que te quitan o te quitan o aumentan la votación de ellos. Ese trabajo tenemos que hacerlo. Y el otro es un trabajo de más largo plazo. Terminadas las primarias, el día 17, el día 19, el día 18, estamos montados nosotros otra vez en la campaña. Aquí está Olaco Ciano, el jefe de activismo de esta campaña, que no descansa todos los días, Valle, Cote, Santa Rosalía, conversatorio, hasta las 9, hasta las 10 de la noche, metido en los barrios, metido en los recorridos. El día sábado, comenzamos con la carretera panamericana, arriba en un barrio que se llama el Bicentenario, el Metropolitano, arriba, donde se ve toda Caracas, y ahí bajamos. Y yo siento que la idea del cambio está instalada en la gente, lo percibo que está instalada. Estos días nos metimos en el centro comercial del Valle, allí en la Cueva del Lobo, en la madriguera de ellos nos metimos ahí, donde no se ha podido entrar, ahora se puede entrar. Y ojalá que podamos seguir entrando, porque la campaña no ha comenzado todavía, y las bandas armadas no se han activado todavía. Pero tenemos el compromiso de, más allá de las bandas, más allá de la violencia, llevar nuestro mensaje, porque este país no puede estar colonizado por un grupo de planes y por la violencia política y por las bandas armadas de un partido político que quieren hacer una especie de acercamiento y evitar que tengamos contacto con los sectores populares. Esa es nuestra consigna. Tenemos restricción, es verdad que tenemos restricción. Tenemos un cerco mediático que hemos podido romper estos días, con una entrevista que generosamente nos concedió Televen el día de ayer, con un programa que acabo de ver ahorita con la periodista Chile Bernagui, con un programa esta mañana con Roberto Yusti, con un programa ayer
con el Radar de los Barrios, con un programa mañana en el Radar Laboral, porque los espacios se han comprimido, porque la estrategia de comprar los medios le ha funcionado. Es ahogar la noticia, que la noticia no sea noticia, pintar un país que no existe, que existe en la imaginación de ellos. Pero contra eso, calle, redes sociales, voluntad y actos como este. Muchas gracias, mis amigos. Les aprecio el apoyo. Vamos a